que pasa es que no. ¿En qué estás pensando, Amelia? No, es que aquí estamos evolucionando y recordamos la lucha libre, si fuera como Relámpago Hernández. Con la conversación de boxeo. Y Jack Veneno, el mundo fuera diferente. Que no sé por qué no fue más gente se pongan de a acuerdo ver esa película. De cómo es que se van a dejar caer, cómo se van a tumbar. Ese cuerpo atlético de Relámpago Hernández. Y de varios ahí en la del lucha campeón libre. de la bolita del mundo. Bueno. Miren, vamos a hablar de cosas más serias. Nos vamos a ir a Puerto Rico. En Puerto Rico la situación hoy es de mucha incertidumbre, porque aunque la Constitución de Puerto Rico establece cómo es la línea de sucesión en caso de que se ausente, renuncie o sea destituido el gobernador, la situación en la que se encuentra la isla es muy particular, porque recordemos que lo que provoca la renuncia de Ricardo Rosselló es la presión ciudadana a raíz de que se revelan una serie de mensajes internos, conversaciones con un grupo de Telegram en el que participaban no solamente funcionarios de su gobierno, sino también personas cercanas al gobierno, donde se burlaban de las víctimas de del huracán María, donde establecían temas de política que daban cuenta de que allí se estaban produciendo actos, aunque fuera leves, había actos de corrupción, donde se cuestionaba y se criticaba y se planteaban temas relacionados con políticos de otras organizaciones o con ciudadanos utilizando términos despectivos. Eso es lo que provoca ya la salida, porque es como lo hemos dicho, la gota que rebasó la copa, pero Puerto Rico está atravesando por una crisis económica en los últimos 10 años que tiene a la gente asfixiada, y encima que se encuentren con un gobernador poco sensible, provoca que ya la gente salga a la calle. Es la presión ciudadana lo que lo saca. Pero antes de su renuncia se produjo la renuncia de otros funcionarios públicos que estaban en el chat. Y algunos que no estaban en el chat, que por vergüenza, mira, cosa que no hemos visto en nuestro país recientemente, funcionarios que entendieron que su única salida era renunciar al gobierno. En consecuencia, la línea de sucesión no está tan clara. Según lo que se tiene contemplado para el día de hoy, Ricardo Rosselló dijo que renunciaba y que su renuncia se hacía efectiva para las 5 de la tarde de hoy, viernes 2 de agosto. Eso daba un compás de una semana para poder organizar la situación. Según lo que establece la Constitución, el primero en la línea de sucesión sería el secretario de Estado. Pero el secretario de Estado había renunciado, por tanto el puesto estaba vacante. En consecuencia, le seguiría la ministra de Justicia o secretaria de Justicia. Pero la secretaria de Justicia dijo que a ella no le interesaba el puesto. ¿Qué es lo que ha hecho Rosselló? Bueno, que hace 2 días designó a un individuo llamado Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Pero este cargo tiene que ser confirmado por el Congreso. Y lo que ocurre es que en el Congreso este señor no cae bien. Y tanto la Cámara de Representantes como el Senado tendrían que ratificarlo para que pueda asumir su cargo. Pero el Senado puso la reunión y la conversación para decidir si lo acepta o no. La puso para el lunes. El lunes, entonces la Cámara de Representantes se reúne hoy a las 10 u 11 de la mañana, y se espera que la votación para la confirmación se produzca a la 1 de la tarde. El limbo está con relación a la posibilidad de que éste pueda asumir o no, aun cuando no haya sido ratificado por el Senado. Y es que la Constitución deja como una pequeña brecha para situaciones donde ese funcionario está en una condición de interino. Y habría que ver qué es lo que va a suceder, porque no todos los funcionarios de Puerto Rico tienen una visión clara sobre cuál es la acción o la decisión a tomar. Sí, eso deja en una situación muy difícil, muy complicada al Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, después de haber estado en inestabilidad política durante semanas por este escándalo que provocó este chat al que tú hacías referencia, y que la población no soportó y que la población demandó entonces que se sustituyera a este gobernador. Habría que ver qué entonces va a pasar a partir del día de hoy,
a las 5 de la tarde. Lo que sí está claro entonces que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, no aceptaría este cargo, como tú señalabas, que sería la siguiente. Al no estar el secretario de Estado, pues correspondería a la secretaria de Justicia. Pendiente de si la Cámara de Representantes va a ratificar, a aprobar la designación de Pedro Pierluisi como gobernador, y si eso entonces permitiría que él asuma el cargo durante este periodo, estos días, antes de que el Senado de Puerto Rico pueda ratificarlo. Algunos han argumentado que aunque sea aprobado en la Cámara de Representantes, si el Senado posteriormente rechaza la designación de este abogado como gobernador de Puerto Rico, entonces se caería la posibilidad de que él fuera tanto secretario de Estado como gobernador de la isla. Así que es muy difícil, ¿no? Se suman otros datos. Por ejemplo, la secretaria de Justicia ya dijo que no aceptaría. Si ella no acepta, no asume, entonces le tocaría al secretario de Hacienda, pero la Constitución establece que para asumir ese cargo se tiene que tener 35 años y el secretario de Hacienda tiene 31, entonces tampoco. Alguien planteaba la posibilidad de que se prorrogara hasta el lunes o martes la salida de Rosselló, de forma tal que no se quedara Puerto Rico en un limbo, pero esto tampoco se ha manifestado de forma oficial o formal, y parece que hay una salida a través de la misma Constitución que permitiría que entre entonces como interino el nombrado secretario de Estado, porque ya fue juramentado, pero se espera la ratificación en el Congreso. Vamos a ver qué pasa en Puerto Rico. Puerto Rico necesita salir de esta crisis económica e institucional. Después de los huracanes Irma y María, lo que ha ocurrido es que se ha incrementado la dificultad de acceso a recursos y de bienestar que no tiene la isla en este momento, y además es un territorio libre asociado de los Estados Unidos que hoy en día, como ustedes ya saben, tampoco cuenta con una cercanía con el gobierno estatal de los Estados Unidos. Estamos hablando de un Donald Trump que mira a Puerto Rico como una carga y no como un estado que necesita del apoyo del gobierno central de los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Sobre todo porque, bueno, por la situación por la que ha atravesado el gobernador y sus funcionarios. Tú hablabas de la situación económica, cómo reaccionó ante el huracán María, los escándalos de corrupción que también se suman, porque han sido varios los funcionarios que han estado involucrados en casos de corrupción en Puerto Rico y que están siendo investigados por el FBI. Y si tú le sumas a eso ya el contexto electoral en el que se encuentra los Estados Unidos en términos generales, y teniendo en cuenta que el gobernador de Puerto Rico es demócrata, Donald Trump republicano, pues nunca ha sido del agrado de Donald Trump gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y en distintas oportunidades lo ha cuestionado, lo ha atacado, y ahora con mucho más razón después de este escándalo. En el plano local, Amelia, varios y diversos acontecimientos. Uno de ellos fueron las importantes declaraciones que dio ayer el presidente de la Junta Central Electoral con relación a un tema que casi nunca en la República Dominicana, en los procesos electorales, se ha tocado, se le ha dado la importancia debida desde el organismo electoral. Y estamos hablando del tema que vincula la campaña electoral y el gasto, la campaña electoral, la rendición de cuentas. Es decir, en términos generales, la relación entre el dinero y la política en las campañas electorales. Por primera vez en la República Dominicana, con la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral, se procuró, no en la dimensión en que diversos sectores esperábamos que se hiciera, pero de todas maneras se establecieron en estas leyes obligaciones de rendición de cuentas a los partidos políticos respecto al financiamiento que reciben
y además se establecieron límites de gastos en las campañas electorales. Claro, en proporciones sumamente altas que hace difícil, a menos que no sea un candidato que cuente con recursos millonarios para la campaña, que se llegue a ese tope. Si tú tienes, por ejemplo, que un precandidato a la presidencia de cualquier partido político en esta precampaña electoral puede gastar más de 500 millones de pesos, tú lo que estás diciendo es que es una campaña electoral prácticamente sin límite. Imagínate lo que supone que en un mes, 2 meses de campaña electoral, 2 meses y algunas semanas, se tenga la disponibilidad de gasto como lo que establece la ley electoral acá en el país, o un candidato a senador. Se habla, por ejemplo, de que quienes vayan como precandidatos a senadores en la provincia de Santo Domingo podrían gastar hasta 100 millones de pesos. Es decir, sumas escandalosas, pero de todas maneras hay límites que establece la ley. Y la Junta Central Electoral y su presidente lo que dicen y les recuerdan a los partidos políticos es que ya tienen esas obligaciones que están contenidas en la ley y que tienen que cumplir con ellas, tanto con informar sobre los gastos que realizan en campaña, así como las fuentes que les financian. Y este es un aspecto muy importante. Aquí nunca ha sido tradición que los partidos políticos informen sobre las fuentes privadas que le están financiando. Eso se logró con la ley. Ahora les recordamos, insistimos en esto, que no basta con disposiciones en las legislaciones, sobre todo en estos temas de carácter electorales como en otros temas, si no existen instituciones que sean capaces de hacer que se cumpla con la ley, de obligar a aquellos que están responsabilizados a cumplir con la ley a que lo hagan. Y ese es el rol de la Junta Central Electoral. Por eso se habla en la misma ley de la necesidad de crear una unidad de fiscalización y control del financiamiento político, que esperemos que la Junta Central Electoral esté empleando todos los recursos económicos, financieros, tecnológicos necesarios para que esa unidad pueda desempeñar su labor y para que dé un seguimiento efectivo. Porque la vigilancia y la fiscalización del financiamiento político tampoco puede depender de la buena voluntad de los políticos y de los partidos políticos. Es decir, no se puede estar a la espera de que ellos libremente pues informen. ¿Qué pasa si no informan? ¿Qué mecanismo tiene la Junta Central Electoral de buscar esa información, de requerir esa información por parte de los partidos políticos? Y si no la dan, pues que le aplique las sanciones que la propia ley establece. Esto es importante, Amel, y concluyo con esto porque recientemente Participación Ciudadana presentó su primer informe de observación electoral y en ese informe dio seguimiento al tema de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y prácticamente todos los partidos políticos se quemaron respecto a las obligaciones que tienen tanto en la ley de partidos políticos como en la ley de libre acceso a la información pública, de rendir cuentas sobre los recursos que tienen a su disposición. No cuentan ni con página web, no tienen una cuenta única para el manejo de los recursos y no están, mucho menos, rindiendo información sobre las fuentes privadas que le están financiando. Mucha atención a la Junta Central Electoral. Bueno, creo que en adición a lo que has dicho, simplemente tomar en cuenta que hay pienso que hay dos grandes desafíos. Es el de la fiscalización, ¿no? El que se le pueda dar seguimiento y control para entonces sancionar en caso de que fuera necesario. Y el otro desafío es lograr que los contribuyentes, aquellos que contribuyen a las campañas, quieran transparentar esas ayudas y esos esfuerzos, porque de manera tradicional aquí hay sectores que apoyan diferentes candidatos, a veces de buena fe y en otras ocasiones para garantizarse cierta tranquilidad, gobierne quien gobierne. Están las dos cosas, o sea, empresarios que apoyan simplemente porque se lo piden diferentes organizaciones políticas y empresarios que están esperando el favor, dependiendo de quién entre, pues estoy bien con todo el mundo. Entonces, ese es otro proceso, ¿no? El de que la gente esté de acuerdo y se sienta cómodo con esa revelación que ahora le exige la ley. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento.